28 mensajes esta mañana el presidente de Petro. Cuando el presidente está activo en Twitter, está activo en Twitter. 28 mensajes de muy diferente naturaleza, algunos sobre salud, muchos sobre el discurso de anoche, que fue retransmitido por televisión, el discurso que fue en el acto de perdón con las madres de Soacha. Camila Carvajal. Sí, señor Néstor, cada vez más mensajes del presidente. En total son a esta hora 28. Si usted junta 26 retweets con 2 trinos. ¿De qué está hablando el presidente? Pues revisémoslo. Empezó el presidente retuiteando o publicando de nuevo partes de su discurso, el que está dando ayer, pero en realidad son 3 discursos. Habló el presidente Gustavo Petro, recuerde usted, en el Tambo en Cauca, también en Popayán y también aquí en Bogotá, en el acto de perdón a las madres de Soacha. Ha retuiteado esos mensajes, son los apartados, las frases que se sacan de su discurso cuando precisamente pues dijo, primero, que lo quieren tumbar, también dijo que no hay que seguir eligiendo a las personas que siempre quieren los que matan. Esa es la frase del presidente. ¿Qué significa eso? Que no se puede escoger a los que más matan, son las frases del presidente. Y también dijo que él no es un adicto al poder, pero hay mensajes ajenos a lo que anunció el presidente en los discursos. Dijo Gustavo Petro que respalda el paro nacional que se está viviendo en Guatemala. Néstor, vino acompañado con escrito del presidente, no solo es un retweet. Escribió Gustavo Petro en su cuenta de Twitter: el paro nacional que se está viviendo en Guatemala va en favor de los derechos y la democracia. Es que recuerde que en ese país están en la calle los indígenas y seguidores de Bernardo Arévalo, que piden sacar a la fiscal general de la nación, que es la persona que ha allanado el proceso por el cual no ha podido posesionarse el presidente electo allí en Guatemala. Finalmente, el presidente Gustavo Petro, en la lista de 26 retweets hasta esta hora, ha hecho 17 de apartados del discurso cuando le pidió perdón a las víctimas de falsos positivos, en total a víctimas de 19 casos. Y lo que más destaca el presidente, le quiero insistir en eso, es que no va a permitir que su gobierno lo tumben. Exactamente el apartado del discurso donde dice que aquellos poderosos derrotados siguen intentando entrometerse en su gobierno. Camila, gracias. Este trino que estoy viendo del presidente, Camila, es de la cuenta del presidente, escribió lluvias con B larga. Sí, señor, es de la cuenta del presidente. Ahí hay un error de ortografía en la cuenta del mandatario. Bueno, no quiero detenerme, es un error, debe ser de tipeo. Todo el pueblo guajiro debe recoger las aguas, lluvias con B larga, Felipe, que nos dejarán las últimas tormentas. 7:26, esta teoría, Felipe, de que Colombia elige al que más mata, es un poquito... ¿Cómo lo pongo, Felipe? Es un poquito diferente a la realidad. Colombia no eligió al que más mataba. Colombia eligió en la época de Álvaro Uribe al que prometió recuperar un país que en ese momento parecía un estado fallido. Y la guerra que declaró Uribe, es cierto, era contra el terrorismo de las FARC. Si usted echa la película para atrás, no es que el presidente de la época decidió matar inocentes. Esa no fue la razón por la que se lo eligió Álvaro Uribe. En el discurso... Que es un poco el mensaje. Pero es que tiene... Pero está en campaña, el presidente, ¿no? Está en campaña el presidente. No le quepa a usted la menor duda de esos trinos. En el discurso violentos, que está en campaña. Sí, Felipe, en el discurso del presidente... Sigue siendo candidato, ¿no? Pues Felipe no debería hacerlo y dijo ayer que no podía ni debía en otro evento en el Cauca, diferente al de los falsos positivos. Pero lo que uno ve en el discurso del presidente de la República es que la historia de Colombia que narra es la historia que ve solamente desde su óptica como un militante, líder político de la izquierda. Omite por completo todo lo que ocurrió por cuenta de la violencia cometida por grupos guerrilleros. No menciona cómo las FARC estuvieron a punto de tomarse ciudades capitales, cómo las FARC estuvieron en las goteras de Bogotá, de qué manera el M-19 también cometió crímenes, grupo al que él perteneció. Él solamente en su discurso, y tiene razón en lo que dice en varias cosas de las que señala, se presentaron abusos, crímenes, delitos por cuenta de otros sectores, de los sectores de la derecha, pero no mira los crímenes Ricardo, cometidos por la izquierda. Pero
ese talento, porque no se le puede negar, del presidente de crear realidad a partir de los discursos, del relato, es lo que lo tiene hoy sentado en la presidencia de la República. Esa es quizá la principal habilidad del presidente y por eso le da tanto valor a que sus discursos sean transmitidos como alocuciones presidenciales en horario prime time en la televisión. Por eso le da tanta importancia a retrinar esos fragmentos retóricos de sus discursos, porque ha sido básicamente la base de su éxito político, y es que cuando muchas personas logran creer lo mismo que él cree, y que, como lo dices tú, Ricardo, es natural, digamos, de un líder, pues él tiene una óptica y desde esa óptica narra la historia o reconstruye la historia. Pues cuando muchas personas creen eso, votan consistentemente, y la mejor prueba de eso es que quizá, Néstor, y con esto concluyo. ¿Qué es lo que corresponde cuando el presidente Petro dice, como dijo ayer, que este país elegía al que más mataba? Pues es que ese es el relato. Ese es el relato que valida. Es el relato que valida el discurso de paz total. Y por supuesto no tiene ninguna consistencia con la realidad. De hecho, el presidente, los dos anteriores presidentes, tanto Iván Duque como Juan Manuel Santos, digamos, le aplica muy poco, digamos, no tiene ningún sustento, pero ¿cuál es la virtud del discurso? Y no solo en el caso de Petro, en general, la virtud del discurso es que cuando hay una masa crítica de personas que creen algo, así no sea cierto, pues actúan consecuentemente, votan consecuentemente. Y eso es, por eso la importancia, digamos, de que haya contraste, de que hayan otras voces, y por eso también, pues entender que el presidente, con ese enorme poder que tiene en su Twitter, en su cuenta de Twitter con 7 millones de seguidores, pues tiene ahí su principal instrumento, su principal arma, digamos, de comunicación política. El presidente utiliza los canales, Felipe, de televisión anoche para enviar el mensaje, es decir, el presidente que denosta permanentemente de los medios de comunicación que él llama tradicionales, que le gustan más los medios alternativos, elige los tradicionales para interrumpir la programación. Dicho eso, Felipe, lo que se me ocurre es que al presidente hay que decirle en algún momento, que le diga, la razón por la que fue elegido Álvaro Uribe fue porque, Felipe, porque este país estaba literalmente sitiado por las FARC. Claro, hastiado por los secuestros de las FARC, claro, horrorizado por la posibilidad de que las FARC se metieran, como estuvieron a punto de meterse a Bogotá, si usted se acuerda. Y en consecuencia, pues es que acuérdese que hicieron un atentado en la propia casa de Nariño el 7 de agosto del 2012 durante la posición del presidente Uribe. O sea, llegaron a ese nivel. Pero Néstor, no, y yo no tengo la seguridad, perdón Andrés, yo no tengo la seguridad o la certeza de que en 3 años el país no vaya a quedar en una situación parecida donde la paz total no le salga bien al presidente. Pero además, si usted ve, Felipe, hay cierto grado de similitud entre el caso de Gustavo Petro y Álvaro Uribe, que ambos llegan con unas banderas en algunos momentos de la historia en Colombia. Y entonces Uribe llegó en el 2002 porque había una circunstancia. Y eliminada la circunstancia, usted dice, es que eligieron a Uribe, que no dice Uribe, no lo menciona con nombre propio, porque era el que más mataba. No, eligieron a Uribe. Pero usted no puede pretender refundar la patria a punta de trinos, Néstor. La historia de Colombia es una historia de violencia, es una historia, bueno, pues no vamos a repetir lo que los colombianos ya sabemos, pero usted no refunda la patria, primero, inculcando odios, y 2, a punta de trinos. Eso, así no se hace un país no se construye así. Entonces el presidente dice, ¿cómo es que se puede votar por matar? Esa pregunta. Claro, pero se le olvida al presidente la recuperación. Que a él lo eligieron también. Claro, y la recuperación del Estado, porque el territorio colombiano estaba completamente en manos de los grupos guerrilleros, generando secuestros, homicidios, y los resultados entre 2002 y 2006 fueron innegables también. Yo aquí revisando cifras, los atentados terroristas entre 2002 y 2010 cayeron en 85%, los homicidios se redujeron en un 74%, se recuperaron las cabeceras municipales cuyos alcaldes no estaban en los municipios, entonces no había CAIS, no había policía en muchos de los municipios de Colombia.
Eso fue lo que votó la gente, no fueron las muertes, fue lo contrario, fue recuperar la posibilidad de recorrer, por ejemplo, en caravanas, zonas que habían estado completamente vetadas por la guerrilla. Yo recuerdo haber encabezado un viaje a San Agustín y a recuperar, por ejemplo, los parques arqueológicos para que Colombia reactivara el turismo interno. Eso se le olvida al presidente. La gente no votó por la muerte, la gente votó por recuperar el Estado y por recuperar la vida. María Consuelo, la pregunta del presidente y en jornadas se la repito para quienes quieran intentar alguna respuesta. ¿Cómo es que se puede hacer presidente al que más mate, al que más violencia prometa, al que más barbarie establezca? Obviamente, esta es una pregunta, diría Andrés, un encuestador, esta es una pregunta sesgada y totalmente viciada, ¿no? Sí. Porque la pregunta va con respuesta. Pero es el tipo... Parece sugerir la respuesta el propio presidente Petro. Señor Andrés. Es el tipo de retórica que a él le gusta, no es el tipo de retórica que a mí me gusta, pero claramente, Néstor, ese es el campo donde él se siente más hábil, donde él se siente más confiado y donde él siente que tiene las mayores habilidades, en el campo del hablar, en el campo de dirigirse a una audiencia. ¿Y sabe qué impresión me da a mí? Claro, no, y ahí están sus mayores habilidades. Pero ¿sabe qué impresión me da a mí en jornadas como la de hoy, en la que uno lo ve con 20, 25 tweets a lo largo de una mañana? Es que él parecería a veces estarse refugiando en eso que sabe hacer también, en vista de que las labores ejecutivas, que son las propias del gobierno, un gobierno al que llegó sobre todo con el arma de la retórica, sobre todo con esa habilidad de la retórica, pero llega a una posición que es la de jefe de gobierno, donde realmente él no parecería tener muchas de las habilidades que se requieren ahí, que son básicamente habilidades ejecutivas, habilidades de conducción, habilidades de liderazgo propiamente gubernamental, y entonces me da la impresión a veces de que termina refugiándose en aquello que él sí sabe hacer y donde se siente confiado, que es hablar, transmitir un mensaje, que le insisto, no es el tipo de mensaje que a mí me gusta, pero que evidentemente allí es donde están sus mayores habilidades. Sí. No tengo ninguna duda que el presidente utiliza esas habilidades para transmitir un mensaje. 7:35 minutos. Álvaro, señor. Este es el discurso de la portada contraria al que oímos durante años de Álvaro Uribe. También se refería extensamente a estos temas y así logró crear lo que se puede llamar la hegemonía cultural uribista, que domina el pensamiento de la sociedad, y Petro pues está tratando de combatirlo. Y no se refería a la lucha de Álvaro Uribe contra las FARC que mencionaban, porque el evento no se refería a ese tema, sino a otro aspecto del conflicto armado. No le desconoció a Uribe la reducción de la violencia inicial en su primer gobierno. Lo que hizo fue reprochar las muertes de ciudadanos inocentes para aparentar avances de seguridad. Se refirió a uno de los eventos más oscuros y bárbaros de la historia de Colombia. Si algunos quieren reducir eso a defender a Uribe, pues bueno, háganlo, pero este país tiene que hacer una reflexión de fondo sobre eso. Le correspondió a este presidente porque no se ha hecho bien antes. Porque Álvaro Uribe, quien debía estar pidiendo perdón, fue el presidente durante la época en que sucedieron estos horrores. Y ese se dedicó a decir en Twitter que no habían pagado por muertes. Ahí hay uno de los momentos más horribles de la sociedad colombiana. Y hay que alejarse de él, no por defensa de un grupo, de un político, taparse los ojos y decir que no ocurrió, o hablar solamente de los aspectos positivos de ese político. Ahí hay una de las cosas más horribles, y Petro dijo cosas importantes, muchas de ellas ciertas, Álvaro, otras con las que se puede estar en desacuerdo, obviamente. Cuando ocurrieron los falsos positivos, era segundo gobierno de Uribe, ¿no es verdad? Y lo que usted llama la hegemonía cultural uribista no se pudo medir después porque no hubo una segunda reelección de Álvaro Uribe en el 2010. 7:38 minutos. Pero además, la historia de los falsos positivos con sus protagonistas. Estamos
tratando de interpretar ese discurso en donde se dice a más muertos, más votos. Yo creo que eso es irrespetar también la democracia colombiana, porque no fue así. La gente votó y votó masivamente la primera reelección del expresidente Álvaro Uribe por unos resultados, por ejemplo, de disminución de muertes de sindicalistas, por una disminución en los atentados terroristas a los oleoductos, por una disminución en los secuestros en Colombia. No fue a más muertes, fue lo contrario. Entonces me parece que es esa narrativa errónea la que hay que rebatir con verdad. El presidente está pidiendo verdad, entonces digamos toda la verdad. Y en eso creo que estamos de acuerdo. 7:38 a.m. En segundos les cuento la historia detrás de este horroroso episodio de los falsos positivos con las madres de Soacha. Y en segundos, el ministro del Interior, Luis Fernando Velasco. Estás escuchando Blue Radio.